Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio Educación? Ya estamos en este espacio dedicado especialmente para ustedes, como cada semana. Esta es la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida y les damos también la invitación para que participen de esta conversación tan interesante que vamos a tener el día de hoy sobre la relación del defensor y las audiencias de la PBS, que es la cadena de televisión pública de los Estados Unidos. Vamos a estar conversando con su defensor respecto a la relación de las audiencias y el medio, así es que también pueden sugerir algunas preguntas que podríamos retomar en futuros programas porque esta emisión es grabada. Mi nombre es Natalia Luna y como cada semana me da mucho gusto acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Bien, Natalia, muy contenta por este programa, muy agradecida con todos los estudiantes que nos han seguido de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahora tenemos toda una pues generación de alumnas y alumnos y entonces los saludo con muchísimo gusto. Por favor, sigan la serie, sigan estos programas y hoy, justamente tú lo dijiste, tenemos un invitado de lujo porque a veces hay que poner también los ojos fuera de las fronteras y ver cómo funcionan radiodifusiones afines en algunas cosas, pero diferentes en muchas otras. Y eso nos lo va a contar, a decir, un colega con muchos años de experiencia, con un crédito y unos méritos importantes que tú ahorita nos vas a comentar, pero además alguien de la generación que sabe y seguramente está comprometidísimo con la radiodifusión pública, que no nada más quiere entretenerte en lo que pasa la vida, sino tenerte en la vida. Entonces, bueno, primero te encargo el super CV de don Ricardo Sandoval Palos. Bueno, pues ya lo has presentado el nombre, él es editor público del PBS, que es el Public Broadcasting Service, es interlocutor entre la audiencia, la PBS y los creadores de los contenidos que transmite esta misma cadena. Y también habría que decir que Ricardo Sandoval Palos se ha establecido como un periodista de investigación y editor de alto calibre, habiendo trabajado anteriormente como editor con Inside Climate News, es editor supervisor de la revista, del programa matutino Morning Edition de Radio Pública Nacional y editor de proyectos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y durante una década fue corresponsal en América Latina en el Dallas Morning News con sede en la CDMX. Antes también fue reportero de investigación para el Orange County Register y el San Francisco Examiner. Así es que hoy sí pusimos a prueba toda nuestra pronunciación en inglés y sobre todo le damos la más cordial bienvenida a Ricardo. Un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por esta invitación y agradecido estar con ustedes hoy para hablar un poquito sobre pues lo que hago aquí con PBS y también aprender un poco de parte de ustedes, ¿no? Y cómo les va allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bueno, déjame, Natalia, decir que también ha ganado muchos premios de periodismo, lo cual siempre me encanta. Pero, a ver, nosotros conocemos, Ricardo, nada más para centrar a nuestra audiencia, que conocemos generalidades de la televisión pública de los Estados Unidos, pero la primera y que me parece no menor e importantísima es cómo se sostiene, es decir, más o menos la televisión pública nació en 67, 69, tú ya me afinarás, es decir, somos más o menos contemporáneos, pero sobre todo nace con una estrategia de hacerse llegar donativos y una corporación que daba dinero para que tuviera una independencia del poder económico y sobre todo de los gobiernos, ¿no? Entonces, si a ti te gustaba la programación de PBS, hasta la fecha, hasta donde entiendo, tú mantienes y sostienes a la televisión pública de los Estados Unidos y se mantiene también mucho por fundaciones privadas. No, esa es básicamente una gran diferencia. No sé si tú podrías... Sí, pues fíjate que sí, es interesante cómo se forma en su totalidad, ¿no? Toda la bolsa de apoyo que viene a PBS. Por su mayoría, es una red que viene con esta ayuda, con este apoyo de parte de los mismos lectores o de la misma audiencia, ¿no? Ya se ha quedado como algo famoso en televisión que
por una semana vamos a estar en teléfono pidiéndoles su quincena quizás, ¿no? Para ver si nos ayudan a programar y poder seguir con los programas que tienen ya en su mente, ¿no? Si a alguien le gusta Sesame Street, si a alguien le gusta los documentales de Ken Burns. Que pues, aquí en México es Plaza Sésamo, ¿no? Es por excelencia el Sésamo. programa educativo de los niños y niñas, ¿no? Así es, ajá. Y pues fíjate que así se mantiene esta red. Pero la verdad es que también llega una cantidad que no es un porcentaje tremendo, pero sí es importante. Y ese porcentaje es de como unos 15-20% del presupuesto, viene de parte de los mismos impuestos del gobierno. Y ahí es donde siempre se cae un poco de controversia, ¿no? Y una polémica política, ¿no? Que Claro. en Washington, que el lado conservador, por su mayoría, quiere acabar con ese flujo de dinero, porque ven que PBS, de su punto de vista de estos políticos, no les sirve, ¿ok? Pero la cosa es y la verdad es que cada año que viene este debate, ellos mismos ven la calidad de programación y el impacto que tienen estos programas a los jóvenes por su mayoría, con estos programas como Plaza Sésamo, como Arthur, Molly of Denali, que ahora da a las televisiones, pues nos da un poco de un sabor de la vida de una indígena de Alaska. Y ese es un programa que acaba de estrenarse. Y ven ese valor y a final de cuentas pues dicen, pues mejor seguimos con todo esto. La diferencia entre PBS y una red de televisión tradicional de los Estados Unidos es que la PBS no es dueña de la mayoría de su programación. Es más como plataforma de difusión, donde entran creadores, productores, periodistas, cineastas, documentaristas, ¿no? Que vienen a un lugar para producir sus programas y luego difundirse a una cadena de estaciones locales, ¿no? De canales locales en cada ciudad en los Estados Unidos. Son en total como unos 350 estaciones a nivel nacional que pueden elegir de una carta de programación cuáles programas van a presentar en su televisora, ¿no? Normalmente, durante la noche, en las horas que se dicen en inglés prime time, desde las 7 de la noche hasta las 11, esa es una carta fija. O sea, si yo tengo una estación de Boise, Idaho, tengo que llevar esa carta para también poder contribuir a esa misma, a esta red, o también buscar otros programas que cualquier o quizás otra estación no le va a gustar. O sea, tenemos esa libertad como estaciones locales para poder elegir los programas que queremos presentar a nuestras mismas audiencias en esa ciudad o ese condado. Y así funciona. Ok, entonces es un distribuidor, déjame decirlo, de material educativo con un perfil muy claro, bajo unos principios éticos muy específicos, Sí. que aporta a la nación, y por eso se ha leído desde siempre como la televisión pública de los Estados Unidos es comunista, es de izquierda, por ser tan liberal, ¿no? Pero sobre todo viene en época electoral, y sabemos que las noticias de PBS, como las noticias de la radio pública en los Estados Unidos, son las noticias que ganan credibilidad y ganan, digamos, en audiencias en estas épocas. Por eso me parecía también tan importante, pues, platicar contigo en estos días, porque si este programa se está grabando hoy, pero sale al aire el 4 de noviembre, vamos a estar en el mero, ¿no? En la mera época para hablar de esta situación. Tú como defensor de las audiencias, ¿cómo procesas? Natalia, perdóname, es que me emocioné, vas tú, pero ¿cómo procesas, cómo recibes las quejas, qué se hace con ellas, cuáles proceden, cuáles no?
Ujú. Sí, normalmente nosotros recibimos quejas, comentarios de las audiencias de PBS a través de un buzón especial que tenemos en el sitio web de PBS. Y yo podría decir que un por medio diario sería casi como 100 correos nos llegan, ¿no? Híjole. Y obvio, no podemos atender a cada uno por individuales, ¿no? Pero lo que hacemos es estudiamos corrientes, estudiamos tendencias Okay. en esos correos. Si quizás algo se presentó en la noche anterior y provocó una controversia, vamos a verlo reflejado en esos correos electrónicos que recibimos el día siguiente. También nos acercan a través de redes sociales, de Twitter principalmente. Y lo que hacemos es tomamos estos correos y decidimos si hay algo que tenemos que atender o que tenemos que quizás resolver. Si alguien se equivocó en una presentación de noticias y nuestras audiencias, perdón, se dan cuenta de eso, nos avisan. Y luego nosotros vamos llamándoles a los productores, a la directora de las noticias, y así vamos investigando qué es lo que pasó, ¿no? Y créeme que no somos 100% Infalibles. siempre también para nosotros es que somos humanos, ¿no? Somos seres humanos. Y eso también nos lleva a un espacio, yo digo que en estos tiempos es muy interesante y muy importante señalar que por ser seres humanos, tenemos opiniones. Nos comportamos en una manera muy subjetiva. Es un mito que hay objetividad en periodismo, porque por tener punto de vista, vamos a presentar noticias y información en una manera selectiva. Y eso siempre nos lleva al debate, porque no, todas las veces no vamos a atinar bien al pensamiento de nuestros mismos lectores y audiencias. Y ahí es donde buscamos nosotros una manera de resolver debates. Si alguien se equivocó, vamos a buscarlo a fondo, a ver qué es lo que había pasado. Y si podemos corregir la situación. Y eso a veces nos lleva a pedirles a los mismos productores y reporteros que presentan una corrección al aire o en el sitio web que pongan que se habían equivocado y ahora vamos pues llegar a ustedes arrepentidos, ¿no? Pero eso es la verdad. Y eso es la cosa, es que ya en medios masivos en los Estados Unidos ya casi no existe esta posición del defensor del lector. Okay. Es que la mayoría creen que ellos pueden resolver cualquier dilema, cualquier controversia entre ellos mismos, ¿no? Pero lo que hemos visto es que los mismos editores, los mismos reporteros, no pueden ser sus propios policías. Juez y parte, ¿no? Sí, así es. Y en ese sentido, Rick, o sea, tu figura se llama Public Editor, a diferencia de, o sea, como un editor público, a diferencia de un defensor de las audiencias de acá. Sí. ¿Por qué se da esta modificación? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las quejas más comunes o temas que tienes que estar resolviendo tú, digamos, continuamente, diario? Sí, pues fíjate que en la primera parte, Public Editor, aquí le damos esa definición que para nosotros es importante. No solamente vamos a ir atrás de errores, no vamos a seguir fallas en comportamiento, ¿no? Lo que hacemos también es estudiamos tendencias en televisión pública, tendencias en la noticia, tendencias en la política, ¿no? Y cómo afecta a nuestros mismos lectores. En ese sentido, representamos
el sentido, opinión, corrientes de nuestro público. Y por eso le ponemos Public Editor. Okay. O sea, cada vez que yo escribo una nota o una historia, no necesariamente está provocada por un error o algo que había ocurrido en el aire. Si yo veo una discusión, si yo veo un asunto, una cuestión política, ¿no? Yo tengo esa libertad de poder seguirlo y para ver cómo afecta a nuestras audiencias en ese lado. Por su mayoría, nomás para completar esa segunda parte, por su mayoría lo que vemos son quejas hoy en día, y en particular porque estamos en una temporada de política intensa, ¿no? Con las elecciones que vienen. Es que nuestras audiencias algunos creen que estamos presentando una opinión cuando de verdad estamos reportando, ¿no? Y ven, según su punto de vista, ven que o somos conservadores o al otro lado, hay otros que piensan que casi estamos listos a recibir título en la Universidad de Karl Marx, ¿no? y pues por eso creo que vamos ahí en medio, ¿no? De ambos lados, de ese debate político. Y hoy en día, esa es la mayoría de la queja que viene y está apuntado a nuestro programa de noticias que se llama The News Hour, la programa de noticias diaria de la tarde. Ahí también llegan muchas quejas a las series de documentales que se presentan a través de la programa Frontline. Y ahí es donde cae la mayoría de los correos electrónicos que nos llegan. Y hoy en día, como digo, para resaltar eso, es que creen que estamos tomando un lado o el otro en este debate político. Pero para Frontline dijiste, ¿no? Pero dices que sobre todo o está parejo, o son conservadores o son liberales. Es decir, ¿está parejo? ¿No hay una tendencia como...? Sí, esa es una gran sorpresa para mí, es que cada vez cuando abro los correos y veo una tendencia que dicen que somos conservadores, ¿no? Que somos ya vendidos a Trump o a ese lado de la política. Y luego, por mediodía, voy viendo que la tendencia se da la reversa, ¿no? Y vemos que otra mitad nos dicen que somos demasiado liberales y que estamos reflejando y apoyando a Joe Biden. Y así va. Interesante, ajá. Y que para mí nos indica que quizás estamos atinándolo un poquito, más o menos. No, bien. claro, está buenísimo. Entre más, claro, entre más críticas en ese sentido, que están un poco polarizadas. Y fíjate que Radio Educación, justamente por ser una emisora cuyo perfil de audiencias, me lo consultaban el otro día, es de 45 años y mayores, porque es la más añeja de casi de todas las emisoras del país, ¿no? Ya está cumpliendo, es una nonagenaria. Wow. Radio Educación. Y tiene una audiencia muy, muy crítica, igual que, de alguna manera, PBS, ¿no? En todo, una audiencia muy culta. Y en esta época, precisamente en esta administración y en este gobierno, también se polariza, porque si antes se encontraba un espacio de crítica persistente y consistente contra, por ejemplo, el poder ejecutivo, ahora resulta que mucha de la audiencia, claro, eso se refleja en las elecciones y en la mayoría que ganó, dicen que ¿por qué se le pega tanto al gobierno en Radio Educación? No me dejará Natalia mentir, ¿no? Cosa que está muy rara, pues son los mismos periodistas bien formados de siempre, críticos haciendo su trabajo. Por supuesto, somos humanos y a veces se pueden tener problemas, pero sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero de todas maneras es interesante esta polarización. Rick, tengo unas preguntas que vas a decir. Entonces, cuando tú dices sigo las tendencias de 350 emisoras que buscan en el catálogo de PBS, 100 correos diarios, ¿trabajas solo? Sería una pregunta, disculpa, ¿o es un equipo? Sí, yo tengo un equipo, somos dos, ¿no? Que trabajamos en esto. Y Hay dos. Sí, tenemos. ¿Dos? Sí, pues yo y otro. Wow.
entre los dos vamos revisando los correos para ver si podemos encontrar y identificar esas tendencias, ¿no? Y ahí es Claro. donde nos provoca, pues, decidir a qué vamos a perseguir, ¿no? A mí me llama mucho la atención que tienen muy bien identificado que la mayor parte de sus audiencias es joven. Algo con lo cual la radio y la televisión pública, en este caso de México, es uno de los sectores que más intenta alcanzar, Rick, pero que poco lo logra también por nuestros formatos, incluso también por esta serie de creencias del cómo se ha difundido que la educación y que la cultura dentro, digamos, de los medios públicos es aburrida, es acartonada o al menos se presenta de una manera poco atractiva para este sector. Me gustaría saber cómo es que le hace para que PBS logre que parte de quienes están sosteniendo el medio sean las propias audiencias, o sea, porque eso ya da un paso más allá a una audiencia comprometida, activa con la escucha y con la retroalimentación. No, la verdad es que ese es algo único que tenemos aquí en los Estados Unidos. O sea, es como un trato que tenemos con estas audiencias diciéndoles que, mira, vamos a realizar programación que se apunta a ustedes, desde niños hasta adultos y de la tercera edad, ¿no? Y lo vamos a hacer con su ayuda. Y eso les garantiza quizás que vamos a presentarles algo que les agrade, que les informa y que sirve como educación. Porque es un cargo que tenemos muy importante. Fíjate que cuando comenzamos con todo esto de pandemia, del COVID, en marzo, PBS se reunió con estados, con gobernadores en varios estados, para ver cómo iban a entregar lecciones a través de Zoom o de Skype o lo que sea. Y la PBS se puso pues ahí en la vanguardia de ese movimiento de llevar lecciones a los estudiantes en sus casas. O sea, así de importante lo ven desde los gobiernos hasta el lector sencillo en su casa. Sí, un poco aquí está pasando lo mismo, con la radio y la televisión pública, y hasta las comerciales se trataron de unir, pero desde luego la misión fuerte está en las cápsulas y en la programación de la Secretaría de Educación Pública, pues a través porque además en México no todo el mundo tiene banda ancha, ¿no? Ni Wi-Fi, ni computadoras, ni mucho menos ya. Rick, yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a tratar de encapsular mi pregunta. Nosotros tenemos una muy reciente figura de la defensoría en la ley. Es decir, podían haberse dado muchas cosas y intenciones buenas, pero en realidad del 2014 para acá esto está en ley, ¿no? De defensorías. La parte de derechos de las audiencias, no se hablaba de eso. Yo quisiera saber si varias cosas. La primera es, allá en términos de ley, ¿esto es pura autorregulación o si está en una ley de un marco más allá de las emisoras? La segunda que quería decirte es, tiene que ir de la mano, y nosotros vamos de la mano, de una alfabetización mediática de las propias audiencias, porque mucha gente pues solo se comunica para gustos personales, para alguna serie de cosas, pero no necesariamente para defender sus derechos como tales, ¿no? Sino para cositas y a veces algunos problemas. Entonces, sí te quería consultar, ¿cómo ves tú en términos, porque los Estados Unidos también tienen diferencias culturales importantes, saben que hay que mantener las cosas que aún no les gusta, ¿no? Es decir, que cuesta y que hay que dar dinero, pero esa es una diferencia importante, pero no sé si eso necesariamente refleja una alfabetización mediática. Entonces, ya sé que es muy general, pero ¿cómo son sus audiencias en ese sentido? Y bueno. No, sí, fíjate que lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, de un lado, es por constitución, el gobierno no puede meterse al asunto de un periodista. No hay ese derecho del gobierno para meterse y regular el comportamiento de cualquier periodista de ese lado, ¿ok? Por ley. Segundo, al lado de ser emisor de televisión, ahí sí nos cae una responsabilidad, o sea, no podemos estar emisando pues cualquier cosita que queremos, ¿no? Hay normas que sí, claro. Hay un cuadro donde podemos emisar y donde podemos
presentar programas, ¿no? Y ahí sí hay. Pero la cosa es que en PBS tenemos esa libertad de perseguir programación que va a muchos. Y no todo te va a caer bien, ¿no? En la PBS. Pero sí vas a encontrar una línea de un programa que sí te gusta. Y ahí es donde vas a poner tu apoyo. ¿Ok? Y a los otros es más como una tolerancia. Y si ves a lo largo de una semana, vas a ver una diversidad de programación en la PBS que no se ve en cualquier otra red en los Estados Unidos. Y es un papel importantísimo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Perdón, Nat, el nivel de la alfabetización, Sí. o sea, tus audiencias. Sí, fíjate que en el PBS, la audiencia de PBS está marcado por su nivel de educación y su rango de edades también, porque muchos entran con nosotros como jóvenes y luego se quedan con nosotros mientras ellos pasan por su educación y siguen con nosotros. Fíjate que ya esta semana estamos cumpliendo 50 años y hay mucha gente que nos comenta que han estado con nosotros desde su niñez y ahora tienen sus 60 y más, ¿no? Y siguen así. O sea, no somos perfectos, pero creo que en comparación con los demás de la industria aquí en los Estados Unidos, merecemos ese alto nivel de confianza de parte de nuestras audiencias. Okay. ¿Consideras, Rick, para ir terminando también, que en este momento PBS está fortaleciéndose más o está logrando mantenerse también en estos tiempos tan aciagos? Sí, fíjate que también como cualquier otro medio, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos sufriendo, ¿no? Se ha caído un poco el nivel de apoyo que hemos recibido de nuestras mismas audiencias. Esa ayuda ha caído con esta caída importantísima financiera que estamos sufriendo en los Estados Unidos. El gobierno ha pues mantenido bien fijo el nivel de presupuesto que nos entregan de parte de los impuestos, ¿no? Y ahí estamos un poco estables. Pero sí hay ese peligro que si sigue, pues obvio, no vamos a poder entregar el mismo nivel de programación que ha sido esa tradición. Hoy en día aquí ya no viajamos, todos estamos trabajando desde la casa. Pusimos en pausa un gran movimiento a un nuevo edificio, que todo está congelado un poquito por este momento. Pero que tenemos esa confianza que en el futuro próximo, ya cuando regresamos a algo de lo normal, ¿no? Vamos a poder regresar a ese ritmo que teníamos que es bastante fuerte. Obvio, depende mucho en el apoyo que recibimos de nuestro mismo público. Y si esa ayuda financiera se cae por una razón, pues también nuestra programación refleja esa caída. Ok. Pues, Rick, me muero de ganas de hacerte 250 preguntas más. Sí. Pues ya seguimos, ¿no? Pero no podemos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu interés. Ojalá nos podamos seguir correspondiendo. Ya hasta me dio pena. Si yo recibiera 100 correos diarios, más bien no querría volver a ver a nadie nunca. Pero si tú fueses tan gentil, ¿no? De repente sí hay que intercambiar. ¿No? Qué mucho gusto que me dio estar aquí con ustedes y gracias por tolerar. Fíjese que yo soy de esa generación de migrantes. Me llevaron a los Estados Unidos cuando era jovencito. Nacido en Tijuana, cruzamos cuando yo tenía 8 años de edad y casi se me va resbalando el español. Nunca lo estudié. Más como adulto vi que necesitaba regresar a mi idioma y pues ahí voy en ese proceso, ¿no? Y no sé, siempre casi como me da vergüenza, ¿no? Que se me ha resbalado mucho de mi español, pero ahí sigo. No, te agradecemos muchísimo el esfuerzo y entendemos todo. Somos muy bilingües nosotros en ese sentido. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, y si no, spanglishamos, que también ya se vale y esta es otra manera también de estar comunicando y poniendo en común. La tercera idioma de la frontera. Exactamente. Claro.
Ricardo, nuevamente muchas gracias. Esperamos poder platicar contigo, darle continuidad incluso después de las elecciones, ver qué tal les fue por allá. Y mientras tanto, pues te mandamos un fuerte abrazo y a todo el equipo. Sí, y gracias a ustedes. A la orden, cuando quieran, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo ya. Ana Cecilia Terrazas, a nombre de todo el equipo, nos encontramos el próximo miércoles. Recuerden que le pueden escribir muchos correos también a nuestra defensora de las audiencias a través de audienciasre@cultura.gov.mx. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.